El avión aterrizó en el aeropuerto internacional O'Hare a las 3 de la tarde de un martes gris de septiembre. Min-Hun Park miró por la ventana pequeña y vio un mundo completamente diferente al que había dejado atrás. Las pistas de aterrizaje se extendían como ríos de cemento gris. Los edificios de la terminal parecían gigantes de metal y vidrio. Todo era grande. Todo era nuevo. Todo le daba un poco de miedo. Min-Jon tenía 21 años. Había nacido en Seúl, Corea del Sur, en un apartamento pequeño donde vivía con sus padres y su abuela. Su padre trabajaba en una fábrica de electrónicos. Su madre limpiaba oficinas por las noches. No tenían mucho dinero, pero tenían algo más valioso en la creencia absoluta de que la educación podía cambiar todo. Desde que Min-Jon era un niño pequeño, sus padres le repetían las mismas palabras cada noche antes de dormir. Estudia mucho. El conocimiento es el único tesoro que nadie te puede quitar. A Min-Jon había escuchado. Había estudiado hasta que sus ojos le dolían. Había memorizado libros enteros de química y matemáticas. Había pasado noches sin dormir preparándose para exámenes. Y todo ese esfuerzo había dado fruto. Había ganado una beca parcial para estudiar en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. No era una beca completa, pero era suficiente. Sus padres habían vendido el carro viejo de la familia. Su abuela había dado sus ahorros de toda la vida. Juntos, habían reunido el dinero necesario para el primer año. Ahora Min-Jon estaba aquí, en este país extraño, con una maleta llena de ropa y un corazón lleno de sueños. También tenía miedo, mucho, pero no podía permitirse el lujo de fracasar. Demasiadas personas dependían de él. Demasiados sacrificios se habían hecho para que él llegara hasta aquí. En el proceso de inmigración fue largo y confuso. Min-Hun esperó en filas que parecían no tener fin. Mostró su pasaporte y su visa de estudiante. Respondió preguntas en un inglés que sonaba torpe y lento en sus propios oídos. El oficial de inmigración lo miró con ojos cansados y aburridos, como si hubiera visto a miles de estudiantes como él. Tal vez lo había hecho. Min-Hun no era especial aquí. Era solo otro extranjero más tratando de encontrar su lugar en un país que no era el suyo cuando finalmente salió de la terminal. El aire frío de Chicago lo golpeó como una bofetada. En Seúl hacía frío en invierno, pero este frío era diferente. Era un frío húmedo que se metía en los huesos. Min-Hun se subió el cuello de su chaqueta y buscó el autobús que lo llevaría a Madison, donde estaba la universidad. El viaje en autobús duró casi 3 horas. Min-Jon miraba por la ventana mientras el paisaje cambiaba de ciudad a campo. Vio granjas enormes con vacas que parecían puntos blancos y negros en la distancia. Vio campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Vio pueblos pequeños con casas de madera y banderas americanas en los porches. Todo era tan diferente a Corea. Todo era tan grande y vacío y silencioso. Llegó a Madison cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios. La ciudad era bonita, con lagos azules y árboles que empezaban a cambiar de color. Las hojas se estaban volviendo rojas y naranjas y amarillas. Min-Hun nunca había visto un otoño así. En Seúl, los árboles también cambiaban de color, pero aquí era diferente. Aquí los colores eran más brillantes, más intensos, como si alguien hubiera pintado el mundo con pinceles nuevos. El campus de la universidad era más grande que su vecindario entero en Seúl. Min-Hun caminó por los senderos de ladrillo rojo, pasando edificios de piedra que parecían castillos antiguos. Estudiantes caminaban en grupos, riendo y hablando en inglés rápido que él apenas podía entender. Algunos lo miraban con curiosidad. Otros no lo miraban en absoluto. Min-Hun se sintió invisible y visible al mismo tiempo, como un fantasma que todos podían ver, pero nadie quería reconocer. Su dormitorio estaba en un edificio viejo llamado Celery Hall,
El cuarto era pequeño, con 2 camas, 2 escritorios y 2 armarios. Su compañero de cuarto ya estaba ahí cuando Min-jong llegó. Se llamaba Tyler. Era alto y rubio, y tenía una sonrisa fácil que mostraba dientes perfectamente blancos. Tyler era de un pueblo pequeño de Wisconsin. Nunca había conocido a alguien de Corea antes. Los primeros días fueron difíciles. Min-jung se perdía constantemente en el campus. Las clases eran en edificios que todos parecían iguales. Los profesores hablaban rápido, usando palabras que él no conocía. Los otros estudiantes tomaban notas a velocidades imposibles, mientras Min-jong luchaba por entender las ideas básicas. En Corea, había sido uno de los mejores estudiantes de su clase. Aquí, se sentía como el más tonto de todos. El inglés era el problema más grande. Min-jong había estudiado inglés durante años en Corea. Había sacado buenas notas en sus clases. Había pasado el examen TOEFL con una puntuación respetable. Pero el inglés de los libros de texto era muy diferente al inglés que la gente realmente hablaba. Los americanos usaban expresiones que no tenían sentido literal. Hablaban con acentos diferentes, se comían palabras y sonidos, usaban jerga que no aparecía en ningún diccionario en la cafetería. Min-jong no entendía las opciones del menú, señalaba cosas al azar y esperaba que fueran comestibles. Una vez pidió algo que pensaba que era pollo, pero resultó ser un sándwich de algo llamado Sloppy Joe, que manchó toda su camisa blanca. Los estudiantes en las mesas cercanas se rieron. Min-jong fingió que no le importaba, pero por dentro quería desaparecer. A las noches eran lo peor. Cuando el campus se quedaba en silencio y Tyler dormía en la cama de al lado, Min-jung se quedaba despierto mirando el techo. Pensaba en su familia, pensaba en su madre, que probablemente estaba limpiando oficinas en ese momento, al otro lado del mundo. Pensaba en su padre que se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Pensaba en su abuela que había dado todos sus ahorros, sin dudarlo ni un segundo. No podía fallarles. No tenía el derecho de fallarles. Min-jong desarrolló una rutina estricta. Se despertaba a las 5 de la mañana, antes que Tyler, y estudiaba durante 2 horas antes de sus clases. Iba a todas sus clases y se sentaba en la primera fila, cerca del profesor, para escuchar mejor. Grababa las clases en su teléfono para poder escucharlas de nuevo más tarde. Por las tardes, iba a la biblioteca y estudiaba hasta que cerraba a medianoche. Los fines de semana, mientras otros estudiantes iban a fiestas y eventos sociales, Min-jong se quedaba en su cuarto con sus libros. Su clase más importante era química orgánica. Era una clase difícil, famosa por destruir las esperanzas de los estudiantes que querían ser médicos o científicos. La profesora era una mujer llamada Doctora Henderson, una científica brillante con poca paciencia para excusas. Hablaba rápido y esperaba que todos siguieran su ritmo. Los exámenes eran brutales. El promedio de la clase en el primer quiz fue de 62 puntos sobre 100, pero Min-jong sacó 98. La química era su lenguaje secreto. No necesitaba inglés perfecto para entender las fórmulas. Las moléculas eran las mismas en Corea que en América. Los enlaces químicos no tenían acento. Las reacciones seguían las mismas reglas en todas partes del mundo. En química, Min-jong no era un extranjero torpe que no podía pronunciar bien las palabras. Era un estudiante brillante, que entendía cosas que otros no podían ver. Su puntuación alta no pasó desapercibida. Después de la clase donde la doctora Henderson devolvió los quizzes, un grupo de estudiantes se acercó a Min-jong. Eran 4, 3 chicos y una chica. El líder del grupo era un joven llamado Derek Thompson. Derek era alto y guapo, con cabello castaño perfectamente peinado y una sonrisa que parecía haber sido diseñada para comerciales de televisión. Venía de una familia rica de los suburbios de Chicago. Su padre era abogado, su madre era dentista. Derek había crecido con todo lo que el dinero podía comprar, excepto la habilidad de estudiar química. Los otros 3
Eran sus amigos desde la escuela secundaria. Había un chico llamado Jason, bajo y gordo, con lentes gruesos y una risa nerviosa. Había otro llamado Márquez, atlético y callado, que siempre parecía estar mirando su teléfono. Y había una chica llamada Brittany, rubia y bonita, que era novia de Derek desde hacía 2 años. Derek se acercó a Min-jung con esa sonrisa perfecta y le extendió la mano. Min-jung la tomó, confundido, pero educado. En Corea, los extraños no se acercaban así a otras personas. Había reglas sociales, distancias que mantener. Pero aquí en América, todo parecía ser diferente. Derek habló despacio, como si estuviera hablando con un niño pequeño. Le di yo a Min-jung que había escuchado que era muy bueno en química. Le dijo que él y sus amigos estaban formando un grupo de estudio. Le preguntó si quería unirse a ellos. Tenían sesiones de estudio 3 veces por semana en la biblioteca. Compartían apuntes. Se ayudaban mutuamente. Era una forma de trabajar juntos para que todos pudieran tener éxito. A Min-jung no sabía qué decir. Nadie le había hablado así desde que llegó a la universidad. Nadie le había ofrecido ser parte de un grupo. Nadie le había sonreído de esa manera tan amigable. Se sintió cálido por dentro, como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en la oscuridad de su soledad. Dijo que sí. Por supuesto que dijo que sí a la primera sesión de estudio. Fue esa misma noche. Se reunieron en una sala privada, en el 3er piso de la biblioteca. Derek trajo pizza y refrescos. Brittany trajo galletas que había hecho ella misma. Jason trajo sus apuntes desorganizados. Márquez trajo su teléfono y su actitud de aburrimiento permanente. Min-jung llegó con su cuaderno perfectamente organizado. Había escrito todos los conceptos de la clase en orden. Había hecho diagramas de las moléculas. Había resumido los capítulos del libro de texto. Cuando los otros vieron su cuaderno, sus ojos se abrieron grandes. Derek silbó de admiración. La di yo a Min-jung, que era increíble. Le dijo que nunca había visto apuntes tan buenos. Le preguntó cómo hacía para entender todo tan bien. Min-jung se sonrojó. No estaba acostumbrado a recibir elogios. En Corea, los estudiantes buenos eran la norma, no la excepción. Aquí parecía ser algo especial. Esa noche, Min-jung explicó los conceptos básicos de la química orgánica a sus nuevos amigos. Habló sobre los enlaces carbono-carbono. Habló sobre los grupos funcionales. Habló sobre las reacciones de sustitución y eliminación. Su inglés no era perfecto, pero la química era universal. Usó dibujos cuando las palabras le fallaban. Usó gestos cuando los dibujos no eran suficientes. A los otros escuchaban, o al menos fingían escuchar. Derek asentía con la cabeza frecuentemente, pero sus ojos a veces se perdían en la distancia. Jason tomaba notas, pero Min-jung notó que la mayoría eran dibujos de personajes de videojuegos. Márquez miraba su teléfono debajo de la mesa. Solo Brittany parecía genuinamente interesada, haciendo preguntas y pidiendo aclaraciones. Cuando la sesión terminó, Derek le dio a Min-jung una palmada en la espalda. Le dijo que era genial. Le dijo que eran amigos ahora. Le dijo que tenían que hacer esto más seguido. Min-jung sonrió. Tenía amigos. Finalmente tenía amigos. Durante las siguientes semanas, Min-jung se reunió con el grupo regularmente. Las sesiones de estudio se convirtieron en algo más que solo estudiar. A veces iban a comer hamburguesas después. A veces veían partidos de fútbol americano en la televisión del dormitorio de Derek. A veces simplemente se sentaban y hablaban de cosas que no tenían nada que ver con la química. Min-jung aprendió muchas cosas sobre sus nuevos amigos. Aprendió que Derek quería ser médico, no porque quisiera ayudar a la gente, sino porque los médicos ganaban mucho dinero. Aprendió que Jason soñaba con trabajar en videojuegos, pero sus padres lo obligaban a estudiar ciencias. Aprendió que Márquez
Solo estaba en la universidad porque sus padres amenazaron con quitarle su carro si no iba. Aprendió que Brittany era la más inteligente del grupo, pero Derek siempre la interrumpía. Cuando hablaba Anne también, aprendió cosas sobre la cultura americana. Aprendió que la gente aquí decía "How are you" sin realmente querer saber cómo estabas. Aprendió que "Let's hang out sometime" no significaba una invitación real, sino una forma educada de terminar una conversación. Aprendió que las sonrisas no siempre significaban felicidad genuina. A veces eran solo máscaras que la gente usaba para esconder lo que realmente sentían. Pero Min-Hun ignoró las señales de advertencia. Estaba demasiado feliz de tener amigos. Estaba demasiado agradecido de no estar solo. Cuando Derek le pedía que explicara un concepto por quinta vez, Min-Hun lo hacía sin quejarse. Cuando Jason copiaba sus apuntes, palabra por palabra, Min-Hun lo permitía sin protestar. Cuando Marque se burlaba de su acento, Min-Jon se reía también. Como si fuera un chiste entre amigos, Anne su inglés mejoró. No porque estudiara más gramática, sino porque hablaba más con personas reales. Aprendió expresiones nuevas, aprendió a entender los chistes, aprendió a seguir el ritmo de las conversaciones rápidas. Derek le dijo que su inglés era mucho mejor ahora. Min-Jon se sintió orgulloso. Anne llamaba a sus padres cada domingo por la noche. Les contaba sobre sus clases. Les contaba sobre sus notas. Les contaba sobre sus amigos. Su madre lloraba de felicidad cuando escuchaba que su hijo tenía amigos americanos. Su padre le decía que estaba orgulloso de él. Su abuela le mandaba bendiciones a través del teléfono. Min-Jon no les contaba todo. No les contaba sobre las noches que se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, ayudando a Derek a entender conceptos básicos. No les contaba sobre las veces que perdía horas de estudio para sus propias clases porque estaba ocupado tutoreando a otros. No les contaba sobre el cansancio que sentía en sus huesos, un cansancio que no se iba ni con 8 horas de sueño. El primer examen parcial de química orgánica estaba programado para octubre. Valía el 25% de la nota final. La doctora Henderson había advertido que sería difícil. Había advertido que muchos estudiantes reprobaban este examen. Había advertido que no había forma de pasar la clase si no pasabas este examen. Una semana antes del examen, Derek llamó una reunión especial del grupo de estudio. Pero esta vez no se reunieron en la biblioteca, se reunieron en el apartamento de Derek, fuera del campus. Era un lugar bonito, mucho más bonito que cualquier dormitorio. Tenía una cocina grande, una sala con televisión enorme y un balcón con vista al lago. Derek cerró la puerta con llave después de que todos entraron. Eso le pareció extraño a Min-Hun, pero no dijo nada. Derek sirvió cervezas para todos. Min-Hun no bebía alcohol, pero tomó una por educación. No quería parecer diferente, no quería parecer raro. Derek se sentó en el sofá y miró a Min-Jon con esa sonrisa perfecta que siempre tenía. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. Algo más frío, algo más calculador. Derek le dijo a Min-Jon que tenía una propuesta. Una propuesta que beneficiaría a todos. Min-Hun escuchó, y mientras escuchaba, sintió que algo frío se apoderaba de su estómago. Sintió que algo estaba muy mal. Derek explicó su plan con la calma de alguien que había pensado en cada detalle durante mucho tiempo. El examen de química orgánica era en 5 días. El salón donde lo tomarían era grande, con capacidad para 200 estudiantes. La doctora Henderson no supervisaría personalmente el examen porque tenía una conferencia en Nueva York ese día. En su lugar, habría 2 asistentes de enseñanza vigilando el aula. Derek sonrió cuando mencionó a los asistentes. Dijo que uno de ellos era una chica llamada Amanda. Amanda era la novia del hermano mayor de Derek. Habían estado juntos por 3 años. Amanda haría cualquier cosa por la familia de Derek. Ya había aceptado ayudar a él. Plan era simple. Según Derek, Min-Jon se sentaría en un lugar específico del aula.
cerca de una ventana. Derek y los otros se sentarían en posiciones estratégicas alrededor de él. Durante el examen, Min-Hun respondería las preguntas primero. Luego usaría señales discretas para comunicar las respuestas a los demás. Una mano en la barbilla significaba la opción A. Una mano en la frente significaba la opción B y así sucesivamente. Min-Jon sintió que el cuarto se volvía más pequeño. Sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a Derek y luego miró a los otros. Jason evitaba su mirada. Marcus miraba su teléfono como siempre. Brittany se mordía el labio inferior con nerviosismo. Min-Hun dijo que no. Su voz salió más débil de lo que hubiera querido, pero las palabras fueron claras. Dijo que no podía hacer eso. Dijo que era trampa. Dijo que podían expulsarlos de la universidad si los atrapaban. Dijo que había trabajado demasiado duro para arriesgar todo así. Derek no se enojó. Eso fue lo que más asustó a Min-Hun. Derek mantuvo su sonrisa perfecta. Sus ojos se mantuvieron tranquilos. Habló con voz suave, como si estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. Derek le recordó a Min-Jon todas las veces que lo había ayudado. Le recordó las pizzas que había comprado. Le recordó las sesiones de estudio que había organizado. Le recordó los consejos sobre la vida en América que le había dado. Derek dijo que los amigos se ayudaban mutuamente. Dijo que Min-Hun le debía un favor. Dijo que esto era simplemente cobrar ese favor. Min-Jon sintió presión en el pecho. Pensó en todas las veces que Derek había sido amable con él. Pensó en lo solo que había estado antes de conocer al grupo. Pensó en lo feliz que se había sentido de tener amigos por primera vez desde que llegó a American, pero también pensó en sus padres. Pensó en su madre limpiando pisos en oficinas vacías a las 3 de la mañana. Pensó en su padre trabajando turnos de 12 horas en la fábrica. Pensó en su abuela dando sus ahorros de toda la vida. Ellos no habían sacrificado todo para que él hiciera trampa. En un examen, Min-Jon dijo que no otra vez. Esta vez, su voz fue más fuerte. Dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacerlo. Dijo que no era correcto. Dijo que tendrían que encontrar otra manera de pasar el examen. A la sonrisa de Derek finalmente desapareció. Sus ojos se volvieron fríos como piedras. Se inclinó hacia adelante en el sofá y habló en un tono diferente. Ya no era el tono amigable de antes. Era un tono de amenaza disfrazada de advertencia. Derek le dijo a Min-Jon que pensara bien en su situación. Era un estudiante internacional. Su visa dependía de mantener su estatus de estudiante. Si algo salía mal con sus estudios, tendría que volver a Corea. Si algo salía mal con su reputación en la universidad, tendría que volver a Corea. Derek dijo que conocía a mucha gente en la universidad. Dijo que su padre había donado dinero al departamento de deportes. Dijo que su familia tenía conexiones que Min-Jon no podía ni imaginar. Después, Derek cambió de táctica. Su voz se volvió más suave. Ofreció algo a cambio de la ayuda de Min-Hun. Dijo que Brittany era muy buena escribiendo ensayos. Dijo que Brittany podía ayudar a Min-Jon con sus clases de inglés y literatura. Dijo que era un intercambio justo. Min-Hun los ayudaba con química. Ellos lo ayudaban con inglés. Todos ganaban. Nadie perdía. Min-Hun miró a Brittany. Ella asintió con la cabeza, pero sus ojos contaban una historia diferente. Había algo en su mirada que parecía una disculpa. Había algo que parecía vergüenza. Min-Hun se preguntó si Brittany realmente quería ser parte de esto, o si Derek la había presionado también. Jason habló por primera vez en toda la noche. Dijo que no era gran cosa. Dijo que todos hacían trampa de alguna forma u otra. Dijo que el sistema estaba diseñado para que los ricos tuvieran ventajas. Dijo que esto era simplemente nivelar el campo de juego. Marcus asintió sin levantar la vista de su teléfono. Min-Hun se sintió atrapado. Miró hacia la puerta cerrada con llave. Miró las caras de las personas que había considerado sus amigos. Sintió que el suelo se movía debajo de sus pies.
Todo lo que había creído sobre su nueva vida en América se estaba derrumbando. Ann dijo que necesitaba tiempo para pensar. Derek le dio hasta mañana para decidir. Dijo que esperaba que Min-jong tomara la decisión correcta. Dijo que sería una lástima perder una amistad tan buena por algo tan pequeño. Min-jong caminó de vuelta a su dormitorio solo. El aire de la noche era frío. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, indiferentes a sus problemas. Pensó en todas las decisiones que lo habían traído hasta este momento. Pensó en el avión que lo trajo a América. Pensó en el día que conoció a Derek. Pensó en todas las señales de advertencia que había ignorado. Ann esa noche no durmió. Se quedó en su cama mirando el techo, mientras Tyler roncaba suavemente en la cama de al lado. Su mente daba vueltas y vueltas como un hámster en una rueda. Si decía que sí, traicionaría todo lo que sus padres le habían enseñado. Si decía que no, perdería a sus únicos amigos y posiblemente se ganaría enemigos poderosos. Ann pensó en llamar a sus padres. ¿Pero qué les diría? No podía explicarles la situación sin preocuparlos terriblemente. No podía pedirles consejo sin revelar el problema. Además, ellos estaban al otro lado del mundo. No entendían cómo funcionaban las cosas aquí. No podían ayudarlo de ninguna manera práctica a las 4 de la mañana. Min-jong tomó una decisión, pero no era la decisión que Derek esperaba. Y no era la decisión que Min-jong mismo hubiera esperado tomar unas horas antes. Min-jong decidió que diría que sí, pero también decidió algo más. Decidió protegerse a sí mismo. Decidió que si iba a entrar en esta situación peligrosa, lo haría con los ojos abiertos y con un plan de respaldo desde el principio de sus sesiones de estudio con el grupo. Min-jong había estado grabando audio en su teléfono. No lo había hecho por sospechar de sus amigos. Lo había hecho porque quería practicar su inglés, escuchando conversaciones naturales. Quería aprender expresiones nuevas. Quería mejorar su comprensión auditiva. Era una técnica que había usado en Corea, con videos y podcasts, y simplemente la había continuado aquí con conversaciones reales. A nadie en el grupo había objetado, nadie había pedido que dejara de grabar. Nadie parecía prestar mucha atención al teléfono de Min-jong, que siempre estaba en la mesa con la pantalla hacia abajo. Pensaban que era solo un estudiante extranjero con su teléfono. Como todos los demás jóvenes del mundo, Min-jong tenía horas y horas de grabaciones. Tenía conversaciones sobre química. Tenía conversaciones sobre fiestas y deporte. Tenía conversaciones sobre profesores y clases. Y ahora, después de la reunión de anoche, tenía algo más. Tenía la grabación de Derek explicando su plan de trampa. Tenía las voces de todos acordando participar. Tenía evidencia, pero Min-jong sabía que la grabación de anoche no era suficiente. Derek había sido cuidadoso con sus palabras. Había usado lenguaje vago. Había hablado de ayuda mutua y trabajo en equipo. Un abogado inteligente podría argumentar que no había nada explícitamente ilegal en lo que se había dicho. Min-jong necesitaba más. Necesitaba que Derek dijera exactamente lo que planeaba hacer. Necesitaba que los otros confirmaran su participación. Necesitaba evidencia que no pudiera ser negada ni explicada de otra forma. Al día siguiente, Min-jong fue al apartamento de Derek. Llevaba su teléfono en el bolsillo de su camisa, grabando todo. Dijo que había pensado en la propuesta. Dijo que tenía miedo, pero que confiaba en Derek. Dijo que haría lo que Derek le pedía. La sonrisa de Derek volvió inmediatamente. Le dio una palmada en la espalda a Min-jong y lo llamó hermano. Llamó a los otros para celebrar. Abrieron cervezas y pusieron música. Era como si nada malo hubiera pasado la noche anterior. Era como si todo fuera normal otra vez. Durante las siguientes horas, Derek explicó el plan con más detalle. Esta vez no fue vago. Esta vez fue específico. Describió exactamente dónde se sentaría cada persona. Describió exactamente qué señales usarían. Describió exactamente cómo Amanda los ayudaría desde su posición de vigilante.
Se burló de lo fácil que sería engañar al sistema. Se burló de los estudiantes tontos que estudiaban durante semanas cuando él podía pasar con unas pocas señales de mano ni. Luego Derek dijo algo que hizo que Min-jong sintiera hielo en las venas. Derek explicó lo que pasaría si los atrapaban. Dijo que tenían una historia preparada. Dijo que si alguien sospechaba algo, todos dirían la misma cosa. Dirían que Min-jong les había ofrecido venderles las respuestas. Dirían que Min-jong había organizado todo. Dirían que ellos eran víctimas de un estudiante internacional desesperado. Por dinero, Derek se rió mientras lo explicaba. Dijo que nadie cuestionaría esa historia. Dijo que la palabra de 4 estudiantes americanos valía más que la de un extranjero que apenas hablaba inglés. Dijo que su padre era abogado y sabía exactamente cómo funcionaban estas cosas. Dijo que Min-jong no tenía nada de qué preocuparse, siempre y cuando siguiera las instrucciones y no causara problemas. Min-jong mantuvo su cara neutral. Por dentro sentía una mezcla de miedo y algo más. Sentía una ira fría y tranquila que nunca había sentido antes. Estos no eran sus amigos. Nunca habían sido sus amigos. Lo habían usado desde el principio. Lo habían preparado para hacer su chivo expiatorio. Brittany habló entonces. Preguntó si no era un poco cruel el plan de culpar a Min-jong. Derek la miró con irritación. Le dijo que no fuera ingenua. Le dijo que así era el mundo. Le dijo que los fuertes sobrevivían y los débiles caían. Min-jong era débil. Min-jong era conveniente. Min-jong era perfecto para el papel de villano. Si las cosas salían mal, Jason se rió nerviosamente. Marcus finalmente levantó la vista de su teléfono y sonrió. Era la primera vez que Min-jong veía a Marcus realmente interesado en algo en la reunión. Terminó con más planes y más detalles. Se reunirían el día antes del examen para un ensayo final. Practicarían las señales. Se asegurarían de que todo funcionara perfectamente. Derek dijo que esto sería fácil. Dijo que en una semana todos tendrían A en el examen y nadie sabría la diferencia. Min-jong volvió a su dormitorio con su teléfono lleno de evidencia. Ahora tenía todo lo que necesitaba. Tenía a Derek explicando el plan de trampa en detalle. Tenía a Derek describiendo cómo culparían a Min-jong si los atrapaban. Tenía las voces de todos los participantes acordando el plan. Tenía la mención de Amanda, la asistente de enseñanza corrupta. Pero Min-jong no sabía qué hacer con esta evidencia. No podía ir directamente al decano. Sería su palabra contra la de 4 estudiantes americanos de familias bien conectadas. Incluso con las grabaciones, Derek podría argumentar que Min-jong había manipulado el audio. Podría argumentar que Min-jong había sacado las cosas de contexto. El padre de Derek era abogado. Sabría exactamente cómo defender a su hijo. Min-jong necesitaba ayuda, pero no sabía a quién pedirla. Recordó algo entonces. En sus primeras semanas en Madison, había ido a una pequeña iglesia coreana cerca del campus. No era muy religioso, pero su madre le había pedido que fuera. Quería que tuviera una comunidad. Quería que tuviera personas que hablaran su idioma y entendieran su cultura. En la iglesia había conocido a una mujer llamada Mrs. Kim. Era una señora macho que había inmigrado a Estados Unidos hacía 30 años. Conocía la comunidad coreana de Madison muy bien. Conocía los recursos disponibles para estudiantes internacionales. Y lo más importante, conocía a un abogado. El abogado se llamaba David Parkin. Era coreano-americano de segunda generación. Había nacido en Los Ángeles, pero hablaba coreano con fluidez. Se especializaba en ley de inmigración, pero también sabía sobre los derechos de los estudiantes. Mrs. Kim había ayudado a otros estudiantes a conectarse con él. En el pasado, Min-jong llamó a Mrs. Kim esa noche. Le explicó que tenía un problema, pero no podía dar detalles por teléfono. Le preguntó si podía hablar con el abogado David Park lo antes posible. Señora Kim escuchó la urgencia en su voz.
No hizo preguntas. Dijo que llamaría a David inmediatamente al día siguiente. Min-hun se reunió con David Park en su oficina. Era un hombre de unos 40 años, con lentes redondos y una manera de hablar tranquila y precisa. Escuchó la historia de Min-jong sin interrumpir. Escuchó las grabaciones en el teléfono. Tomó notas en un cuaderno amarillo. Cuando Min-jong terminó, David se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo que Min-jong había sido inteligente al grabar las conversaciones. Dijo que la evidencia era sólida. Dijo que había una manera de usar esto, pero que Min-jong tendría que ser muy cuidadoso. David explicó que las universidades tenían procesos para manejar acusaciones de trampa académica. Había audiencias disciplinarias, había comités de honor estudiantil. El problema era que estos procesos generalmente favorecían a los estudiantes con recursos y conexiones. Un estudiante como Derek, con un padre abogado y una familia que donaba dinero a la universidad, tendría muchas ventajas. Pero David también explicó algo más. Dijo que las universidades odiaban la publicidad negativa, odiaban los escándalos, odiaban las historias que hacían quedar mal a la institución. Si Min-jong presentaba su caso de la manera correcta, la universidad tendría que tomarlo en serio. No porque quisiera ayudar a Min-jong, sino porque no querría arriesgarse a parecer que protegía a estudiantes tramposos de familias ricas. David aconsejó a Min-jong que esperara. Dijo que no hiciera nada hasta después del examen. Dijo que dejara que el plan de Derek siguiera adelante. Dijo que acumulara más evidencia si era posible. Y dijo que cuando llegara el momento de la audiencia disciplinaria, estuviera preparado para usar todo lo que tenía. Min-jong escuchó y asintió. Pero por dentro sentía terror. Iba a participar en un plan de trampa. Iba a arriesgar su futuro, su visa, todo lo que había trabajado para conseguir. Y lo iba a hacer confiando en un plan que podría salir terriblemente mal. Los días siguientes fueron una tortura. Min-jong actuó normal con Derek y los otros. Fue a las sesiones de práctica. Aprendió las señales. Fingió estar nervioso pero emocionado. Por dentro se sentía como un actor en una obra de teatro donde no conocía el final. La noche antes del examen, el grupo se reunió una última vez. Repasaron todo. Derek estaba de buen humor. Dijo que mañana sería un día histórico. Dijo que estarían riéndose de esto en sus reuniones de exalumnos dentro de 20 años. Todos brindaron con cervezas. Min-jong levantó su botella, pero no bebió esa noche. Solo en su cuarto, Min-jong rezó por primera vez en mucho tiempo. No sabía si alguien lo escuchaba. No sabía si sus oraciones tenían algún poder, pero necesitaba creer que había algo más grande que él cuidándolo. Necesitaba creer que la verdad eventualmente saldría a la luz. Necesitaba creer que los sacrificios de su familia no habían sido en vano. El día del examen amaneció gris y frío. Min-jong se vistió lentamente. Guardó su teléfono en el bolsillo. Caminó hacia el edificio donde se tomaría el examen. Sus pies se sentían pesados, como si caminara en arena. Derek lo esperaba afuera del edificio con su sonrisa perfecta. Le dio una palmada en el hombro y le dijo que se relajara. Dijo que todo saldría bien. Dijo que en 2 horas todo habría terminado. Min-jong entró al aula y buscó su asiento asignado. El salón era enorme, lleno de filas de escritorios. Otros estudiantes ya estaban sentados mirando sus notas de último minuto. Había un silencio tenso en el aire, el tipo de silencio que precede a las batallas. Vio a Amanda, la asistente de enseñanza, de pie en la parte delantera del aula. Era una mujer joven con cabello negro y expresión seria. No miró a Derek. Cuando él entró, no dio ninguna señal de reconocimiento. Era profesional. Probablemente había hecho esto antes. El examen comenzó a las 9 en punto. La doctora Henderson había dejado instrucciones estrictas. 90 minutos. 50 preguntas de opción múltiple. 10 preguntas de desarrollo. No se permitían calculadoras ni notas.
Los teléfonos debían estar apagados y guardados en las mochilas. Min-jong apagó su teléfono y lo guardó. Ahora estaba solo. No había más grabaciones que hacer. No había más evidencia que recolectar. Solo quedaba tomar el examen y ver qué pasaba después. Las preguntas eran difíciles, pero no imposibles. Min-jong las leyó cuidadosamente, una por una. Respondió las que sabía inmediatamente. Marcó las que necesitaban más pensamiento. Se olvidó por un momento de Derek y del plan y de todo el drama. Se concentró solo en la química, en las moléculas y las reacciones que tanto amaban. Pero también hizo algo más. Usó las señales. Tocó su barbilla cuando la respuesta era AN. Tocó su frente cuando era B. Lo hizo discretamente, como habían practicado. Derek y los otros copiaron sus señales desde sus posiciones alrededor del aula. Min-jong se sintió sucio mientras lo hacía. Se sintió como un traidor a todo lo que creía, pero recordó el consejo de David. Recordó que necesitaba que el plan siguiera adelante. Recordó que la evidencia de la trampa era necesaria para probar su caso. El examen terminó a las 10:30. Los estudiantes entregaron sus hojas de respuestas y salieron del aula. Derek le guiñó un ojo a Min-jong mientras pasaba. Jason le levantó el pulgar. Marcus no hizo nada. Como siempre. Brittany lo miró con una expresión que Min-jong no pudo descifrar afuera. Derek abrazó a Min-jong como si fueran hermanos de verdad. Dijo que había sido perfecto. Dijo que las señales habían funcionado sin problemas. Dijo que todos habían pasado gracias a Min-jong. Prometió que celebrarían esa noche con una fiesta épica. Min-jong sonrió y asintió y dijo todas las cosas correctas. Pero por dentro estaba contando las horas, contando los minutos hasta que la trampa se descubriera, contando los segundos hasta que su verdadera prueba comenzara. A lo que Min-jong no sabía era que la trampa ya había sido descubierta, y que las próximas 24 horas cambiarían su vida para siempre. La notificación llegó a las 7 de la mañana del día siguiente. Min-jong estaba en su cuarto, despierto pero todavía en cama, mirando el techo como había hecho tantas noches antes. Su teléfono vibró con un correo electrónico de la oficina del decano de estudiantes. El asunto decía citación urgente. Posible violación del código de honor académico. Min-jong leyó el correo 3 veces. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono. El correo le informaba que había sido acusado de organizar un esquema de trampa durante el examen de química orgánica. Se le ordenaba presentarse en la oficina del decano Bradley a las 10 de la mañana ese mismo día. Se le aconsejaba que podía traer un representante o abogado si lo deseaban por un momento. Min-jong sintió pánico puro. Su plan había sido esperar hasta después de que se anunciaran las calificaciones para revelar su evidencia. Había asumido que tendría tiempo para prepararse. Había asumido que controlaría el momento de la revelación. Pero alguien se había adelantado. Ann llamó a David Park inmediatamente. El abogado escuchó la situación con calma. Dijo que esto era inesperado, pero no desastroso. Dijo que podía reunirse con Min-jong en 1 hora para prepararse. Dijo que trajera todas las grabaciones y cualquier otra evidencia que tuviera. Min-jong se duchó y se vistió con su mejor ropa, unos pantalones negros que su madre le había comprado antes de partir a América, una camisa blanca que su abuela le había planchado con tanto cuidado. Quería verse profesional, quería verse serio, quería verse como alguien a quien se debía creer. Ann Tyler, su compañero de cuarto, lo miró con curiosidad cuando salió. Le preguntó si todo estaba bien. Min-jong dijo que sí, que solo tenía una reunión importante. No podía explicar más. No tenía palabras para describir el huracán que estaba a punto de desatarse. Se reunió con David en una cafetería cerca del campus. El abogado ya tenía un café esperándolo. Se sentaron en una mesa alejada, donde nadie podía escucharlos. David le preguntó a Min-jong
exactamente qué había pasado durante el examen. Min-hun le contó todo a Ann, las señales, las posiciones, cómo había seguido el plan de Derek. Mientras se sentía horrible por dentro, David asintió lentamente. Dijo que la situación era más complicada, ahora que Min-jon realmente había participado en la trampa. Ya no era simplemente una víctima de presión, era un participante activo. Eso dificultaba las cosas. Pero David también dijo que había esperanza. La evidencia que Min-jon tenía mostraba claramente que Derek era el organizador. Mostraba que Min-jon había sido manipulado y amenazado. Mostraba que el plan original era usar a Min-jon como chivo expiatorio. Si algo salía mal, eso contaba para algo. Eso podía hacer la diferencia. Fueron juntos a la oficina del decano Bradley. El edificio era viejo y elegante, con paredes de piedra y retratos de expresidentes de la universidad colgados en los pasillos. Min-hun se sentía pequeño caminando por esos corredores. Se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. A la oficina del decano era grande, con ventanas que daban a un jardín perfectamente cuidado. El decano Bradley era un hombre mayor, con cabello gris y lentes de montura dorada. Tenía la expresión seria de alguien que había visto muchos casos como este antes. Junto a él estaba una mujer que se presentó como la doctora Martínez, la directora del Departamento de Asuntos Estudiantiles. También había otras personas en la oficina. Derek Thompson estaba sentado en una silla, con un hombre de traje caro a su lado, que obviamente era su padre abogado. Jason, Marcus y Brittany estaban en sillas separadas, todos luciendo nerviosos. Amanda, la asistente de enseñanza, estaba de pie en una esquina, con los brazos cruzados y la mirada en el suelo. El decano le pidió a todos que se sentaran. Explicó que habían recibido una denuncia anónima sobre irregularidades durante el examen de química orgánica. Explicó que la cámara de seguridad del aula había capturado imágenes de estudiantes haciendo señales extrañas durante el examen. Explicó que Amanda había sido interrogada y había confesado su papel en el esquema Min-jon. Sintió que se le paraba el corazón. Cámaras de seguridad. No había pensado en eso. Nadie había mencionado cámaras de seguridad en las reuniones de planificación. Derek también parecía sorprendido. Su cara normalmente confiada ahora pálida. El padre de Derek habló entonces. Su voz era profunda y autoritaria. La voz de alguien acostumbrado a ganar batallas en tribunales. Dijo que su cliente Derek Thompson era víctima de una conspiración. Dijo que un estudiante internacional, Min-jon Park, había presionado a su hijo y sus amigos para participar en un esquema de trampa. Dijo que Derek había sentido que no tenía opción, porque Min-hun lo había amenazado con difundir rumores falsos si no cooperaban. Min-hun escuchó en silencio mientras el abogado de Derek tejía una historia completamente falsa. Según esta historia, Min-jon era un estudiante desesperado que había planeado todo desde el principio. Había usado su conocimiento de química para crear un sistema de señales. Había manipulado a estudiantes americanos inocentes. Había seducido a Amanda con promesas de dinero. Era una historia ridícula. Era una historia que no tenía ningún sentido lógico, pero el abogado la contaba con tanta confianza, con tanta autoridad, que casi sonaba creíble. Min-hun vio como el decano escuchaba con atención. Vio como la doctora Martínez tomaba notas. Vio como la balanza de la justicia parecía inclinarse en su contra. David Park levantó la mano para hablar. El decano le dio la palabra. David se puso de pie y habló en un tono calmado pero firme. Dijo que su cliente, Min-jon Park, tenía evidencia que contradecía completamente la historia del señor Thompson. Dijo que Min-hun había grabado múltiples conversaciones donde Derek Thompson claramente se identificaba como el organizador del esquema. Dijo que tenía grabaciones de Derek explicando exactamente cómo culparían
a Min-hun. Si los atrapaban, An, el padre de Derek, se puso rojo de ira. Protestó que las grabaciones eran ilegales. Protestó que habían sido hechas sin consentimiento. Protestó que no podían ser usadas como evidencia. David respondió calmadamente que Wisconsin era un estado de consentimiento de una parte, lo que significaba que era legal grabar conversaciones en las que uno participaba. Citó el estatuto. Exacto. El abogado de Derek no tenía respuesta. El decano pidió escuchar las grabaciones. David conectó el teléfono de Min-jon al parlante. La voz de Derek llenó la oficina. Era inconfundible. Era clara como el agua. Derek explicando el plan de trampa. Derek describiendo las señales. Derek burlándose de lo fácil que sería culpar al asiático que apenas habla inglés. Si algo salía mal en el silencio en la oficina era absoluto. Derek había perdido todo color en su cara. Su padre abogado se veía como si hubiera tragado algo muy amargo. Jason miraba al suelo. Márquez seguía mirando su teléfono. Quizás por costumbre, quizás por nerviosismo. Brittany lloraba silenciosamente. El decano detuvo la grabación. Había escuchado suficiente. Se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si tuviera un dolor de cabeza terrible. Cuando habló, su voz era diferente. Ya no era neutral. Había una nota de decepción. Tal vez de disgusto. Ann dijo que la evidencia era clara. Dijo que Derek Thompson era el organizador del esquema de trampa. Dijo que la historia de culpar a Min-jon había sido preparada de antemano como una estrategia de defensa. Dijo que era una de las cosas más perturbadoras que había visto en sus 30 años en la universidad. El padre de Derek intentó hablar otra vez. Intentó argumentar que la grabación había sido manipulada. Intentó argumentar que su hijo había sido obligado a decir esas cosas. Intentó cada táctica legal que conocía. Pero el decano lo silenció. Dijo que ya había escuchado suficiente del abogado Thompson. Dijo que era hora de escuchar la verdad. El decano se volvió hacia Min-jon. Le preguntó directamente, ¿había participado en la trampa durante el examen? ¿Sí o no? Min-hun miró a David, quien asintió levemente. Min-hun respondió que sí. Dijo que había hecho las señales. Dijo que había participado en el esquema. Dijo que no tenía excusa para eso. Pero también explicó por qué lo había hecho. Explicó cómo Derek se había acercado a él cuando estaba solo y vulnerable. Explicó cómo lo habían presionado y amenazado. Explicó cómo había descubierto que planeaban culparlo si algo salía mal. Explicó que había continuado participando para poder reunir evidencia de todo el plan. El decano escuchó en silencio. Cuando Min-jon terminó, el decano preguntó por qué no había venido a las autoridades antes del examen. ¿Por qué no había denunciado el plan cuando tuvo la oportunidad? ¿Por qué había elegido participar en lugar de rechazar a Min-hun? Pensó en sus palabras. Cuidadosamente, dijo que había tenido miedo. Dijo que era un estudiante internacional, solo en un país extraño. Dijo que Derek tenía conexiones y poder que él no tenía. Dijo que había creído que nadie le creería si iba con acusaciones contra 4 estudiantes americanos. Dijo que las grabaciones eran su única protección. Han, la doctora Martínez, habló por primera vez. Preguntó a Min-jon si entendía que, independientemente de las circunstancias, había violado el código de honor académico de la universidad. Min-hun dijo que sí, que lo entendía. Dijo que aceptaba la responsabilidad por sus acciones. Dijo que estaba dispuesto a aceptar las consecuencias apropiadas. David intervino entonces. Dijo que su cliente merecía consideración por las circunstancias extraordinarias del caso. Dijo que Min-hun había sido manipulado y amenazado. Dijo que Min-jon había actuado para protegerse a sí mismo y para exponer un esquema de corrupción más grande. Dijo que castigar severamente a Min-jon mientras que el verdadero organizador del esquema quedaba impune sería una injusticia terrible.
El decano levantó la mano para silenciar a todos, dijo que necesitaba tiempo para considerar toda la evidencia. Dijo que habría una audiencia formal del Comité de Honor Académico en una semana. Dijo que todos los involucrados debían estar presentes. Dijo que se tomarían decisiones finales después de esa audiencia. Mientras tanto, todos los estudiantes involucrados serían suspendidos temporalmente de sus clases. No podían comunicarse entre sí sobre el caso. No podían abandonar el área de Madison sin permiso. Cualquier violación de estas reglas resultaría en expulsión inmediata. La reunión terminó. Min-jong salió de la oficina sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Había sobrevivido la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. No sabía qué pasaría en la audiencia. No sabía si las autoridades lo verían como una víctima o como un cómplice. No sabía si su futuro académico sobreviviría. David caminó con él fuera del edificio. Le dijo a Min-jong que había hecho bien. Dijo que la verdad había salido a la luz. Dijo que ahora era cuestión de dejar que el proceso siguiera su curso. Le aconsejó que no hablara con nadie sobre el caso. Le aconsejó que se mantuviera tranquilo y esperara a Min-jong. Asintió, pero por dentro su mente era un torbellino. Caminó por el campus sin rumbo fijo. Pasó por la biblioteca donde había pasado tantas noches estudiando. Pasó por la cafetería donde había comido solo durante semanas antes de conocer a Derek. Pasó por el edificio de química donde todo había comenzado. Se sentó en un banco cerca del lago Mendota. El agua estaba gris bajo el cielo nublado. Unos patos nadaban cerca de la orilla, ajenos a los problemas humanos. Min-jong los observó durante mucho tiempo, dejando que su mente se vaciara. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía: sé lo que hiciste. Solo Q es. ¿Vas a pagar por esto? Min-jong sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mostró el mensaje a David más tarde ese día. El abogado lo tomó muy en serio. Contactó a la policía del campus. Reportó el mensaje como una posible amenaza. La policía dijo que investigaría, pero no prometió nada. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Min-jong. Estaba suspendido de sus clases, así que no tenía nada que hacer. No podía estudiar. No podía distraerse. Solo podía esperar y preocuparse. Tyler, su compañero de cuarto, notó que algo estaba muy mal. Min-jong no podía contarle los detalles, pero Tyler era más perceptivo de lo que parecía. Le trajo comida cuando Min-jong se olvidaba de comer. Le habló de cosas triviales para distraerlo. Se quedó despierto con él algunas noches cuando Min-jong no podía dormir. Era la primera vez que Min-jong se daba cuenta de que Tyler era un buen amigo. Tal vez el único amigo real que tenían. Más mensajes amenazantes llegaron. Algunos eran generales. Otros eran muy específicos, mencionando detalles sobre la vida de Min-jong que solo alguien cercano podría saber. David sospechaba que los mensajes venían de alguien del grupo de Derek, pero no podía probarlo. Min-jong también recibió otros mensajes. Mensajes de apoyo de personas que nunca había conocido. Resultó que la historia del esquema de trampa se había filtrado por todo el campus. Algunos estudiantes lo veían como un traidor que había engañado a sus amigos, pero otros lo veían como un héroe que había expuesto la corrupción y los privilegios de los estudiantes ricos. Un grupo de estudiantes internacionales organizó una petición en apoyo de Min-jong. Decían que él representaba a todos los estudiantes extranjeros que habían sido tratados injustamente. Decían que el sistema universitario favorecía a los estudiantes ricos y conectados. Decían que Min-jong merecía justicia, no castigo. En el periódico estudiantil publicó un artículo sobre el caso. No mencionaba nombres porque la investigación estaba en curso, pero todos sabían de quién hablaba. El artículo citaba a estudiantes anónimos que decían que Derek Thompson siempre había sido un privilegiado que creía que las reglas no aplicaban a él. Citaba a otros que decían que Min-jong Park había destruido la vida de personas inocentes con sus grabaciones secretas. La familia Thompson contrató a una
firma de relaciones públicas. Empezaron a circular historias que pintaban a Derek como la verdadera víctima. Decían que había sido manipulado por un estudiante extranjero inteligente y sin escrúpulos. Decían que la grabación había sido editada para hacerlo parecer malo. Decían que Min-jong era un mentiroso que buscaba atención a Min-jun. Ignoró todo lo que pudo. Se concentró en prepararse para la audiencia. David lo visitaba todos los días para repasar su testimonio. Practicaban las preguntas que probablemente le harían. Practicaban cómo responder sin sonar defensivo o agresivo. Practicaban cómo mantener la calma bajo presión. En la noche antes de la audiencia, Min-jong llamó a sus padres. No les había contado nada de lo que estaba pasando. No había querido preocuparlos, pero ahora, enfrentando la posibilidad de ser expulsado de la universidad, sintió que necesitaba escuchar sus voces. Su madre contestó el teléfono. Estaba en su descanso del trabajo de limpieza. Min-jong escuchó el ruido de máquinas de oficina en el fondo.